Dice San Juan Clímaco, el enemigo te tentará, muchas veces vencerás con el poder de Dios, otras veces caerás por tu propia soberbia. Levántate, no te rindas, mantente firme a los pies del Señor con valentía. Oremos todos, Señor, tu palabra me dé la fortaleza para vencer las tentaciones del enemigo. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en las piedras. Jesús le contestó: está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estaba San Macario postrado en oración y sintió la presencia del demonio. Y él siguió orando, siguió orando. Y el demonio le empezó a decir: mira, te he traído esto de comer para que no pierdas las fuerzas. Necesitas fuerzas, debes de comer mucho y te daré mucho más si te levantas y dejas de orar. Levántate y come todo lo que yo te voy a dar. Mira que son cosas buenas, en vez de estar ahí postrado haciendo nada y no recibiendo nada. Y siguió postrado San Macario y empezó a repetir solamente: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. Y empezó y repetía. Y el diablo le dijo: deja ya de decirme eso, dime que quieres esto, no. Y él seguía repitiendo y seguía repitiendo. Se tuvo que ir el demonio y San Macario se postró y repetía la misma oración, la misma frase: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pasados los días, el demonio esperó y volvió otra vez a tentarlo cuando estaba postrado en oración.
Y le dijo, oye, pero tú sí rezas y rezas y rezas y tanta rezadera y tanta oradera y no tienes nada, no tienes nada. Mira, yo te daré el poder, te daré miles de cosas, te daré riquezas, te daré muchas cosas. Solamente sírveme a mí, yo te daré todo lo que quieras. Y San Macario siguió postrado y empezó a decir, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Y repetía la misma frase y el demonio, pero escúchame a mí, le decía el demonio. Y San Macario repetía y repetía, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Y le repetía lo mismo y repetía el demonio, pero escúchame, escúchame. Y ya se enfureció el demonio y le tocó irse. Volvió después a los días, esperó otros días y empezó otra vez a decirle, cuando estaba postrado San Macario, oye, pero Dios te ama mucho, Dios sí te ama mucho. Él te abraza, te quiere, te consiente. Deja de rezar tanto, no necesitas orar tanto porque Él te cuida y te sostiene. Y por los caminos donde vayas, Él te va a cuidar. Entonces no necesitas rezar tanto. Sí, tanta rezadera y tanta misa y tanta cosa y tanta invocación y tanto elevar los ojos a Dios y a la cruz del Señor. Eso tampoco hay que hacerlo así. No te preocupes que Dios te sostiene y te cuida aunque no reces. Eso no hay problema. Lo importante es que creas en Él. Y entonces San Macario, postrado y postrado, empezó a decir, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor. Y empezó a repetir y a repetir la misma oración y la misma frase. Y el demonio se enfureció y se enfureció y gritando se fue diciendo, no puedo con este que pone a Dios por encima de todo y no me hace caso a mí en lo que le digo. Amada familia, siempre seremos tentados con el poder satánico, con el tener satánico y con el placer satánico. El demonio siempre le tentará en su vida a que usted tenga y tenga y tenga más. Que trabaje y trabaje y trabaje para tener más y más y más y se olvide que hay un Dios que es poderoso y que es el que le ha dado la vida y que se merece que usted lo ame. El demonio siempre le va a tentar a que usted viva como le dé la gana, como quiera y viva placenteramente y haga lo que quiera con su vida y permita toda clase de pecados en su vida y se revuelque en el pecado, cualquier pecado, sea de la lujuria, de la impureza, como pecados de gula y de tener y de vivir de cualquier manera y de hacer lo que le dé la gana sacando a Dios de su propia vida y no invocando el nombre del Señor y no dedicándole tiempo a Dios y no dedicándole oración a Dios y no postrándose ante Dios. Y le muestra que lo más importante es vivir la vida, viva y deje vivir, viva y haga lo que quiera, que lo importante es vivir y así sacar a Dios de su vida. Y que viva placenteramente, placenteramente. El demonio siempre le va a tentar a usted con ese poder, con ese tener y con ese placer. Tenga todo lo que quiera, haga todo lo que quiera, viva todo lo que quiera, haga lo que desee con su vida. Haga lo que desee con su vida. Y así usted pone al demonio por encima de Dios en el tener, en el poder y en el placer. Por eso hoy en día en la misma fe, poca oración, poco de doblar las rodillas, poco de estar ante Dios y mucho de vivir en el mundo y con el mundo y para el mundo y para sí mismo, y así el demonio instaura su soberbia en la persona, instaura su egoísmo en la persona, instaura su arrogancia en la persona
instaura su envidia en la persona, instaura su pereza en la persona, instaura su ira en la persona, instaura su gula en la persona, instaura su avaricia en la persona e instaura su lujuria en la persona y todos los pecados. Y como decía San Ignacio de Loyola, ten cuidado, mucho cuidado con el pecado que más cometes, porque el demonio te tienta con él y lo convierte en un vicio para esclavizarte aún en el pecado que parece más pequeño y que tú estás permitiendo. Cuando te dejas seducir por él, te hará esclavo de él mismo. Y nosotros deberíamos como cristianos tener claro la enseñanza de nuestro mismo Señor ante las tentaciones del demonio, ante esas tentaciones de placer, ante esas tentaciones de buscar los placeres y hacer lo que nosotros querramos. Deberíamos de decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios por encima de todo. Ante todas esas tentaciones de tener y de tener y de trabajar y de trabajar y de trabajar y no tener tiempo para Dios y no tener tiempo para postrarse ante Dios, deberíamos de proclamar: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto, y de hacer lo que querramos con nuestra propia vida, pensar que podemos todo con nuestra propia vida, o pensar que podemos creer en Dios como nosotros deseemos creer y como nos venga en gana creer, haciendo de nosotros una propia secta de fe, a la manera nuestra creer en Dios. Deberíamos de decir: no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Un buen cristiano ante las tentaciones del demonio responde con el poder de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. No se deje robar del demonio su fe en Dios. No se deje robar del demonio su amor por Dios, su entrega a Dios, su oración a Dios, su postración ante Dios, su devoción a Dios. No se la deje robar. No se deje robar del demonio su hogar, su familia, su mujer, su esposo, sus hijos. Afronte, afronte y enfrente al enemigo. Afronte y enfrente al enemigo con el poder de Dios. Porque Dios es poderoso y Dios le defenderá. Dios no le dejará solo. Dios jamás, Dios jamás deja a quien se postra ante Él. Dios jamás deja al que se postra ante su presencia. Dios jamás abandona al que se postra ante su presencia. Lo que pasa es que debemos perseverar como perseveró el Señor en el desierto. Estaba orando, perseverando, siendo constante y por eso venció al demonio. A los cristianos nos falta mucha constancia en la oración para vencer. Queremos vencer. Queremos vencer con una oracioncita o queremos vencer, ay, es que ya fui a misa, es que recé un rosario, ya soy vencedor. No, eso es de constancia, eso es de constancia, de perseverancia, eso es de constante entrega, de constante fortaleza. Y como dice Santiago 4:7, Santiago 4:7, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, postrados ante Dios. Uno no vence si no se postra ante Dios con humildad como San Macario. Uno no vence si no se postra ante Dios a rogar, a pedir, a llorar muchas veces. Esa es la lucha de cada día. Y recuerden lo que dice
Lo que dice Efesios 6:10, nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus inmundos que deambulan en las alturas. Vigilad y orad para que no caigáis en tentación. Vigilad y orad para que no caigáis en tentación. Mateo 26:41. Primera de Pedro 5:8. El diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. O sea, a los pies del Señor se vence al demonio. A los pies del Señor se vence la maldad y el pecado. A los pies del Señor se vence siempre con perseverancia, con constancia y con entrega. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Cada uno, postrémonos ante el Señor. Cuéntele al Señor cuál es la tentación que más le persigue, cuál es el pecado que más le hace caer. Cuénteselo al Señor y pídale al Señor que le dé fuerza para vencer ese demonio que le ataca constantemente. A los pies del Señor hágalo con toda fortaleza. Y para vencer las tentaciones hay que ayunar. Hay que hacer penitencia, hay que hacer mortificación, hay que hacer obras de misericordia. Hágalo, busque de qué manera puede vencer usted a los pies del Señor. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, mi oración, y llegue a ti mi clamor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén, amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. Con el poder del Señor que nos da la victoria, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios.